Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes, amados en Cristo Jesús. Bienvenidos este día miércoles 20 ya de marzo de este año 2024. Ya prácticamente entramos a la primera parte, ese 25% del tiempo del año 2024, prácticamente ya lo estamos terminando. Así es que muy bienvenidos y continuamos ahora con ese maravilloso estudio del libro de Apocalipsis. Especialmente ahora iniciamos con lo que es la séptima trompeta, la trompeta final de Apocalipsis. Así es que por favor acompáñenme al libro de Apocalipsis en el capítulo 11. Vamos a leer los versículos 15 al 19, y dice la palabra del Señor, leyéndola en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. La séptima trompeta de Apocalipsis suena. Es la última trompeta en esta serie. Y con esta última trompeta, o la séptima trompeta de Apocalipsis, es cuando nosotros vemos que aquí es donde se da el tercer ay. Ya vimos dos ayes anteriormente, y ahora inicia el tercer ay de Apocalipsis. Sobre esto estuve explicando bastante en los estudios pasados. Ahora, cuando habla de la séptima trompeta, y yo recién acabo de mencionar la última trompeta de Apocalipsis, hay quienes relacionan esta trompeta con el llamado a la iglesia, que va a ser, vamos a leer unos versículos respecto a esto, pero hay quienes afirman de que con base a eso, la iglesia de Jesucristo, los redimidos, los santos, los escogidos por el Señor a través de la sangre de Cristo, hay quienes dicen que la iglesia pasará prácticamente toda la gran tribulación o gran parte de ella. ¿Por qué razón? Porque relacionan esta última trompeta de Apocalipsis con lo que Pablo menciona, por ejemplo, en la primera carta que escribiera Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 4, versículos 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Además de ese pasaje, ese versículo en Primera Tesalonicenses, también en Primera de Corintios, Pablo escribió capítulo 15, versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, de esa manera se dice pues de que el rapto de la iglesia coincide con el retorno de Cristo, ocurrido precisamente en este momento.
vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué quiere decir la última trompeta? Especialmente la palabra última. Última puede significar última con relación en el tiempo o puede ser última en cualquier serie de algunas cosas. Veamos, por ejemplo, si nosotros consideramos el libro de Malaquías, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Apocalipsis a la vez es el último libro, pero en el Nuevo Testamento. Además, Deuteronomio, libro de Deuteronomio, es el último libro escrito por Moisés. El Evangelio según San Juan, o el Evangelio de Juan, es el último de los 4 evangelios. La carta a Filemón, escrita por Pablo, es la última carta escrita por Pablo. Entonces, esto quiere decir de que hay muchos últimos en la Biblia, hay últimos libros, pero no quiere decir de que Deuteronomio es el último de los libros y ya no hay más. No, después de Deuteronomio siguen una cantidad tremenda, siguen prácticamente 61 libros más después de Deuteronomio, porque son 66 en toda la Biblia, pero no quiere decir que Deuteronomio es el último. Sí, es el último de los escritos por Moisés. Asimismo, nosotros necesitamos considerar de que la última trompeta de la que menciona Pablo a los tesalonicenses o a los corintios no quiere decir que es la última trompeta de Apocalipsis, sino que tiene que entenderse en relación al contexto que está puesta en esa posición. Dice la Escritura de que el séptimo ángel, volviendo a la séptima trompeta, el séptimo ángel tocó la trompeta. Ahora, ¿quién es ese ángel? La Escritura no lo detalla, no dice quién es. Sin embargo, hay quienes opinan que es Gabriel, porque el nombre Gabriel viene precisamente de un nombre compuesto de él, que quiere decir Dios, y de Geber, que quiere decir hombre o varón fuerte. Entonces el hombre fuerte de Dios o el varón fuerte de Dios es lo que quiere decir Gabriel. Y hay quienes dicen seguramente fue Gabriel. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en Daniel 8:16, aquí hay unas referencias sobre Gabriel. Y oí una voz de hombre, dijo Daniel, entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. También, libro de Daniel, capítulo 9, versículo 21, dijo el profeta Daniel, aún estaba hablando en oración, dice, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Ahora, aparte de eso, Gabriel es quien anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. ¿A quién? A su papá Zacarías. Esto lo vemos en Lucas capítulo 1, versículo 19. Respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Aparte de eso, fue el mismo Gabriel quien anunció el nacimiento de Cristo el Señor. Lucas 1:26 dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿A qué? A dar a conocer el nacimiento de Cristo. Ahora, sería quizás apropiado considerar de que es Gabriel quien anuncia el triunfo final del Cristo de Dios. Además, de este ángel, que es el que da a conocer todo esto, entonces podemos considerar también de que cuando se da a conocer esto, en el mismo versículo 15 de Apocalipsis 11, donde hemos arrancado, dice: hubo grandes voces en el cielo.
¿Cuándo fue? Cuando se suena la última trompeta de Apocalipsis. Aquí hay un contraste impresionante. Cuando nosotros estuvimos considerando el séptimo sello de Apocalipsis, en ese séptimo sello hubo un silencio total. Pero ahora en la séptima trompeta, cuando suena, entonces se oyen grandes voces en el cielo. El séptimo sello, capítulo 8, versículo 1, esto lo leímos anteriormente. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Pero ahora que vemos que suena la última trompeta, que ese séptimo ángel hace el sonar de la trompeta, ahora ya no hay silencio, ahora hay grandes voces. Ahora, ¿por qué esas grandes voces? Son voces simplemente de alabanza por el triunfo del establecimiento y la soberanía del cielo sobre el morador de la tierra. Ahora va a ser en forma visible. Cuando el anuncio de las cosas venideras, cuando Dios ha estado manifestando sus planes, sus propósitos, su palabra, y esto ha estado prácticamente en lo invisible, el morador de la tierra casi en su totalidad ha negado el doblegar su vida y recibir el plan de Dios para su propia salvación. Ahora va a ser de una forma visible. Por esa razón son voces de alabanza, pero al mismo tiempo son voces de expectación por el reino de Dios ante su verdadero establecimiento aquí en la tierra. Lo que motiva, podríamos decir nosotros, un regocijo impresionante, una alegría sin par. Va a ser grandes voces dándose en el cielo, porque ahora sí viene el momento glorioso. Prácticamente aquí estamos con esta séptima trompeta, estamos viendo el umbral, viendo la antesala del establecimiento del reino milenial de Cristo en la tierra. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 15 que tenemos en mención, dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, de Dios Padre y de Dios Hijo. Ahora se establece. Por esa razón hay voces de alegría, hay voces de alabanza, hay voces de expectación. El Señor no quiso en ningún momento compartir su reino, su gloria, su soberanía con Satanás. Se recuerda cuando él estuvo ayunando 40 días y 40 noches allá en el desierto, después que fue bautizado por Juan el Bautista, antes de comenzar su ministerio de una forma visible e impresionante para el morador de la tierra. El mismo Satanás le ofreció: todo esto que es el reino que yo tengo, yo te lo ofrezco, compartámoslo. El Señor dijo: no, de ninguna manera. El Señor sabía que su tiempo vendría cuando Él se establecería como el único y soberano Rey de toda la tierra, como el Rey de todos. Este sistema del gobierno de Cristo va a ser muy diferente en comparación a los gobiernos pasados y a los gobiernos presentes que tenemos. Tenemos cualquier clase de gobierno lleno de falsedades, lleno de mentiras. Mire, ahora en los medios de comunicación social nos damos cuenta de toda la manipulación que se está llevando adelante. Nosotros que vivimos acá en Australia, y Australia, por ser parte de la Confederación de Naciones que pertenecen al Reino Unido de Inglaterra, nosotros estamos bastante al tanto de lo que está pasando en la realeza. Y es impresionante de que en los medios de comunicación social, la última noticia que ha salido es que el rey Carlos de Inglaterra, el actual rey, ha muerto. ¿Por qué se ha dicho esto? ¿Cuándo se ha dicho esto? ¿Dónde se ha dicho esto?
Y todo es porque el rey Carlos ha estado enfermo, estuvo en el hospital a la vez que su nuera, la princesa la esposa del príncipe, del mayor de los hijos del rey Carlos. Ella también estuvo enferma, pero como estuvo enfermo el rey, salió ella y han vuelto nuevamente a su función. Pero ahora la noticia, que el rey Carlos ha muerto. Y usted estará diciendo, se murió. No me he dado cuenta, no han dicho nada. Si eso ocurriera, aquí nosotros en Australia tendríamos cadena nacional de televisión y de radio dando a conocer el fallecimiento del rey, así como cuando ocurrió con la reina. ¿Quiénes dieron a conocer esto? El gobierno de Rusia. Allá en Rusia ya se ha dado a conocer, el rey Carlos se murió. Falsedades. Mire, se dan las elecciones, famosas elecciones, en todo el mundo, en todos los países. Bueno, Rusia acaba de pasar por su elección. Y antes de que la gente fuera a votar, se decían, vienen otros 6 años para el presidente, para Vladimir Putin. Se dieron elecciones en Venezuela. Oposición, no hay oposición. Aquí todo el mundo feliz y contento y dando ofrendas de palmas a Nicolás Maduro. Y él fue el presidente, él fue el candidato y él es el que ganó. Falsedades que se dan. En Nicaragua, yo estuve en Nicaragua un tiempo. Y la gente en descontento por todo lo que se estaba dando. Puras falsedades. Nosotros como salvadoreños hemos vivido la gran falsedad de todo el movimiento de la guerra que se generó. Más de 100,000 muertos. ¿Y a dónde quedó todo lo que se dijo? Puras falsedades. Ahora, cuando el gobierno de Cristo venga, vea usted, estoy mencionando todo esto para que veamos la comparación. El reino de Cristo va a ser un reino establecido en justicia, en verdad. Ahí no va a ser cosa de manipulación. El Señor se sentará en su trono. Él, el soberano de todos en el mundo, en toda la tierra. Y Él va a reinar, Él va a gobernar, Él va a regir con justicia y con verdad. Entonces, es un motivo de celebración, de expectación, de alabanza, de adoración en el cielo, cuando ese ángel toma la trompeta y suena el último trompetazo. ¿Por qué? Porque el Cristo de Dios viene a tomar su lugar sagrado. Bendito sea Dios. Y cuando esto se da, esto es seguido prácticamente lo que se conoce por una doxología. Y usted dirá, ¿qué es una doxología? Se lo digo en palabras así bien cortito. Es una expresión prácticamente, una forma de alabanza y de adoración a Dios que se encuentra en la Biblia. Y justo en el libro de Apocalipsis se encuentran 7 expresiones de adoración al Señor. Ponga atención. Libro de Apocalipsis, número 1. Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 y al 14, versículos 11 al 14. Y vea usted si no es preciosa esta doxología. El mismo Juan dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz. Diferente en las reuniones de iglesia, diferente en los servicios dominicales, cuando a veces se invita a las congregaciones. Se dice, vamos a dar gloria al Señor. ¿A quienes dicen gloria a Dios? Vamos a decir aleluya, pero con todo lo que den nuestros pulmones y nuestra garganta. Y por allá hay alguien que dice aleluya. Aquí en Apocalipsis encontramos que todos los ángeles, millones y millones de ellos, diciendo a gran voz. Imagínese usted escuchar esto. ¿Cómo se sentiría Juan cuando escuchó esto?
que los ángeles decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos que estaban alrededor del trono se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Le digo una cosa: al leer este pasaje, esta primera doxología de Apocalipsis, si usted no sintió nada, si usted no siente nada, por favor mándeme un mensajito. Voy a orar por usted. Quizás usted necesita poder venir delante del Señor, pedir perdón por tanto pecado, recibir a Cristo en su corazón o volver a reconciliar con el Señor, porque esta escritura es digno de que nosotros algo sintamos en nosotros. Pero si no sentimos nada, hay que orar por usted. Segunda doxología, Apocalipsis capítulo 7, versículos 11 y 12. Bendito sea el Señor. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Yo a veces trato de imaginarme, ¿y cómo será eso? Dice: todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor. Tercera doxología, Apocalipsis capítulo 11, versículos 16 y 17. Aquí estamos con el 7º trompetazo, con la trompeta final de Apocalipsis en este capítulo 11. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Cuarta doxología, capítulo 12, versículos 10 y 11. Vean lo que dice Juan. Entonces oí una gran voz en el cielo. No una voz así suavecita, quedita, no. Una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cuarta vez que se da gloria, honra, majestad y alabanza al Señor. Número 5, Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 y 3. Dice la Escritura: después miré, aleluya, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en las frentes. Y oí una voz del cielo, así como hablan algunos hermanos, hermanas en la iglesia, no, diferente. Dice: oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trono, y la voz era como de arpistas
que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. La doxología, la alabanza, la gloria, la adoración a nuestro Dios sigue también. Número 6, Apocalipsis capítulo 15, versículos 1 al 4. Esto es precioso. Vea esto. Vi en el cielo otra señal, dice Juan. Otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y vi también, dice Juan, como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. O sea, listos para alabar y adorar al que vive por los siglos de los siglos. Estamos en la 6ª doxología. Y dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Ya a estas alturas usted ya se recuerda, los que ya tienen años en el Evangelio ya saben de qué se trata. Es lo que cantamos a veces en las congregaciones. Hay iglesias muy modernas que dicen, no, eso ya no lo cantamos, eso ya pasó de moda. Es palabra de Dios. Dice, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. 7ª doxología. Apocalipsis 19. Versículos 1 hasta el 6. Dice Juan, después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, a los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Bendito sea Dios. Darle a Él la gloria, darle a Él la honra, tributad al Señor toda alabanza. Es una doxología que nosotros la damos a conocer de una forma audible en las congregaciones, pero en la Biblia están escritas cosas que vamos a experimentar, cosas que vamos a vivir. Mire, ahí no va a ser cosa de que vamos y ay, que tanto que gritan, no, allá va a ser algo agradable. La voz de muchos ángeles, las voces de millones y millones de ángeles abriendo sus bocas y proclamando las alabanzas del Señor a
todo volumen. Eso va a ser sublime, sublime como lo que nosotros leemos. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesucristo. Volviendo a nuestra séptima trompeta. El versículo 18 del capítulo 11 que tenemos en estudio. Dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, pero no solo a ellos, sino que también a los santos. Ahí entra usted y entro yo, porque somos santificados por el Cristo de la gloria, por el Espíritu Santo. Somos apartados para el servicio de Dios, pero también a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir también a los que destruyen la tierra. Ahora, la ira del cielo va a ser una ira muy fuerte. Se observa acá un terrible progreso en estas palabras. ¿Por qué digo esto? Porque la desatada furia de las naciones será aplastada por el enojo del Dios nuestro. Hay gran cantidad de personas que se enojan cuando se menciona a Dios. Hay muchos países donde prohíben mencionar la palabra o el título Dios, o la expresión Dios, o el Todopoderoso, o la Deidad, o el mismo nombre de Jesucristo. Ya no se diga decir Jehová de los ejércitos. Muchos países prohíben que se mencione eso en los medios de comunicación social. Ahora, hay una gran diferencia en lo que leemos acá, porque vemos de que hay estos verbos que están puestos allí en diferentes tiempos. Dice, las naciones se airaron, se enojaron, se enfurecieron, pero a la vez dice, respecto de Dios, la ira de Dios ha venido, está en funcionamiento, está en vigencia, que las naciones se enojan, están airados, están con furia, pero la ira de Dios ha venido. ¿Cuán insignificante prácticamente podríamos decir es la impotente ira del hombre al tener la ira del Dios Todopoderoso encima? Cuando hablamos de esta doble ira, la ira del hombre y la ira de Dios, podemos verla en las Escrituras al mismo tiempo. Por ejemplo, libro de Éxodo, capítulo 15. Hago mención de todo esto para que entendamos qué es lo que Juan vio allí en ese capítulo 11 de Apocalipsis, cuando vio que este séptimo ángel tomó la trompeta, la hizo sonar y se desarrolla todo esto. Se da la ira de las naciones, están airadas, pero a la vez está la ira de Dios que ha venido. Una doble ira, una contraposición. Algo injusto y algo justo. Algo falso y algo verdadero. Algo tenebroso, oscuro, pero algo que está a la luz de la palabra. Libro de Éxodo, capítulo 15, versículos 9 al 16. El enemigo dijo, escucha lo que dice, el enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Eso es lo que dice el enemigo. Versículo 10. Ahí viene aquí es donde se da la doble ira. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Y dice la Escritura, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó, contujiste en tu misericordia
a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo. Enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Otra doble ira puesta en las Escrituras. Segundo libro de Reyes, capítulo 19. Mire, en cada uno de estos pasajes podríamos detenernos y examinar qué fue lo que hizo Moisés, a dónde estaba Moisés, a dónde estaba el pueblo, a qué se hace mención cuando la tierra los tragó, a qué hace mención cuando las aguas los inundó. Podríamos detenernos mucho, pero el fin es simplemente ver esta doble ira, la ira del hombre, la ira del maligno, pero la ira de Dios al mismo tiempo. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículos 26 y 28. Dice la Escritura: sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos. Vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terrados. Aquí podemos detener el heno de los terrados. ¿Y eso qué? Que adornaron las casitas y no, el techo. En El Salvador tenemos techos de paja. El heno de los terrados, marchitado antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Por cuanto te has airado contra mí, vea lo que dice el Señor. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Doble ira manifestada. Número 3. Libro de los Salmos, capítulo 2. Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Es decir, ungido, esa palabra ungido es lo que nosotros conocemos como Cristo, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora, esa es la ira del hombre, la ira de los príncipes, la ira de los reyes. Pero en el versículo 4 dice: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Aquí está la doble ira de la que estoy mencionando. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Acaso esto no encaja perfectamente con ese capítulo 11 de Apocalipsis que estamos estudiando? Este Salmo 2 quizás lo hemos leído muchas veces, pero esta es una mención del reino de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Versículo 10: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje
y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Y vea el capítulo 99 del libro de los Salmos, el versículo 1, dice: Jehová reina, temblarán los pueblos, él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra en su totalidad. ¡Qué momentos más preciosos! Porque el juicio de Dios se hace mención de él, se hace referencia en la séptima trompeta del Apocalipsis. ¿Acaso no es esto precioso? Ver tanto que encierra ese séptimo trompetazo. ¿Acaso no nos llama la atención para que nosotros digamos: qué precioso es mi Cristo, qué bello es mi Cristo? No hay otro como Él, no hay otro igual a nuestro Señor. Por esa razón, cuando esa séptima trompeta suena, cuando ese séptimo ángel toma la trompeta y la hace sonar de una forma fuertísima, entonces hay grandes voces en el cielo, hay gran alabanza, hay gran adoración al Señor, porque el Señor ha venido a hacer justicia, a declarar sus juicios sobre el morador de la tierra. Ahora estamos prácticamente viendo la conclusión del reino con el gran trono blanco. Y esto lo vamos a estar viendo la próxima semana. El tiempo se va tan rápido. Yo quisiera tener más grandes mis pulmones. Quisiera poder agarrar más aire para no parar. Pero le digo, hay una cosa preciosa. Esperemos en el Señor. Así como dice el Salmo: sí, alma mía, espera en el Señor. Sí, espera a Jehová. Vamos a continuar la otra semana. Y le digo, este día domingo comenzamos a recordar lo que es el sacrificio, el sufrimiento, la muerte, la pasión de nuestro Señor, pero al mismo tiempo a recordar ese momento glorioso, el día de resurrección. Esta semana que estamos por comenzar, hoy es día miércoles, este domingo comenzamos lo que conocemos como la Semana Santa. Así que no falte a los servicios de su iglesia. Vaya con gran expectación. Vaya con un corazón dispuesto, con un corazón listo para recibir del Señor la bendición que Él tiene preparado para usted y para su familia. Que Dios les bendiga en gran manera. Y si usted se emocionó con las doxologías, al terminar este video, dele honra, dele gloria, dele majestad, adoración y alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Muchas bendiciones para ustedes. Y papá, grandes son tus maravillas. Papá, grande eres tú. Gracias, Señor. Amén y amén.